Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, El Habituallamiento. Y bueno, saludando una vez más a mis compañeros Raúl Cedrán, Javier Sola, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, deciros que hoy tanto a Chema Arguedas como a David Barranco le ha sido imposible poder asistir por motivos familiares y laborales también. Así que nada, desde aquí les mandamos un gran abrazo a los dos y aún así vamos a tener unas preguntas para un excelente invitado, una persona que es bastante conocida en el mundo del triatlón desde hace ya muchísimos años, Jaime Menéndez Luarca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acogerme en estas fechas que son complicadas. Y bueno, ya me comentaba Raúl y ahora Chema que no podrían estar, que efectivamente pues son fechas difíciles para coordinarnos, pero que seguro que sacamos un rato agradable. Seguro. Perfecto. El motivo sobre todo del podcast, Jaime, es que como hemos comentado antes, fuera de grabado, fuera del recorrido, como suele decir en otros podcasts, es que te lo pases bien, que sea como un café entre amigos, que hablemos, que incluso debatamos un poco en cuanto a las temáticas. Y bueno, no sé si alguien quiere comenzar en concreto. Creo que mi compañero Raúl tiene unas preguntas muy interesantes que he visto anteriormente, así que Raúl, si quieres, todo tuyo. Bueno, como sabes, Jaime, normalmente hacemos 2 preguntas cada uno, aunque a veces son 3 o una, pero la idea es 2 preguntas cada uno y a mí se me han ocurrido unas cuantas cosas. Bueno, vamos a hablar de triatlón y de ciclismo en general. A mí esto es un caso verídico, ¿eh? Igual me está escuchando y después me echa la bronca cuando me vea, ¿no? ¿Por qué triatletas de grupo de edad ponle ya de 40 para arriba o 50, ¿no? Y hay gente que, masters, lo que llamamos en ciclismo, ¿no? Grupos de edad, ¿no? Ya de 40 para arriba, 40 a 50. Oye, gente con disponibilidad de tiempo, ¿cuánto tiempo tienes tú para entrenar? Pues entre 6 y 8 horas a la semana. Pero quiero hacer, yo me voy a apuntar a hacer medios Ironmans o Ironmans. Pero vamos a ver, ¿cuántas horas me has dicho que tienes? 6, 8, pero yo quiero hacer medio Ironman porque es lo que me gusta. Yo normalmente me empeño en quitarles la idea. Digo, oye, mira, o te quitas de la natación o de correr o de la bici, pero con 6 8 horas a la semana intentar hacer Ironman, oye, en un grupo de edad es razonable. ¿No crees que merecería la pena si solo hiciese duatlón o dedicarse al ping-pong y correr? ¿O cómo lo verías tú eso, Jaime? El triatlón necesita mucho tiempo. Bueno, estoy 100% de acuerdo contigo y a mí mucha gente me pregunta y yo les digo que primero el proceso de completar un Ironman es el largo plazo y segundo que el Ironman no es el camino necesario y definitivo de un triatleta. Que pongo un ejemplo siempre que es que nadie le dice a Usain Bolt, bueno, ¿cuándo te vas a pasar por fin a la maratón? ¿No? Entonces, nadie dice que el maratón sea la prueba reina de los Juegos Olímpicos, ni que Usain Bolt sea menos atleta porque le faltan 42,95 kilómetros para llegar a meta. Entonces, pero es verdad que vivimos en un mundo de retos y el reto de lo largo es a priori más fácil de preparar que el reto de lo rápido, ¿vale? Y lo rápido es individual para cada uno. Para una persona igual bajar de 20 minutos en un 5.000 es un reto de rapidez porque tiene 25 en un 5.000. Pero hacer 19.59 no queda tan bien como hacer 12 horas en un Ironman. Y respondiendo a tu pregunta, yo hay un pequeño resumen nada científico que digo, es si no puedes entrenar el volumen de un Ironman en una semana, es decir, al menos nadar 4 kilómetros a la semana, al menos hacer 180 kilómetros de bici a la semana y al menos correr 42 kilómetros a la semana, que no tienen mucha proporción, pues no estás preparado. ¿Cómo vas a pretender hacer eso en un día en condiciones de hacerlo bien si no lo puedes hacer en una semana entrenando? Porque no tienes ese tiempo. Pero el Ironman es un objeto de deseo y como tal escapa de lo racional. Pues
directamente entro a matar con la segunda pregunta, ¿sabes? Yo me he Pero metido dale, dale, Javi. yo me he metido antes por medio. Igual el problema es que es un poco controvertido. ¿No crees, o sea, que los organizadores igual deberían poner como un tiempo de corte? Es decir, mira, el que no esté en este punto aquí está fuera de la prueba. Yo sé que en algunas pruebas cicloturistas ya están empezando incluso a hacerlo, ¿no? Oye, si no pasas por el punto kilómetro tal con tanto tiempo, estás fuera de la organización y bajo la responsabilidad de la prueba. No sé hasta qué punto el problema, claro, limita un poco la inscripción de gente y al final, pues, dejan de ganar dineros. No sé hasta qué punto creo que debería imperar un poco, creo que la ética de los organizadores en un momento puntual, ¿no? De decir, mira, este es el requerimiento mínimo de tiempo para Bueno, completar la prueba y si no estás fuera de ella, estás eliminado y tienes que abandonar. Yo lo digo ahora que... simplemente por Sí. protección de la salud de la persona, creo yo, en muchas ocasiones. Ahora que decirle a alguien que es un purista casi es un insulto, ¿no? Pues que tú eres un purista. Y digo, bueno, pues perdona. El purismo en el triatlón siempre fue que el límite eran 17 horas, que era salir a las 7 de la mañana y llegar antes de medianoche. Esto siempre fue así. Bueno, ahora están cambiando las cosas porque a veces salimos a las 6 de la mañana y a veces por motivos de tráfico se cambian. Yo que soy un purista, para mí ese es el límite. Aunque es un límite sencillo en realidad de acometer una vez que tienes un mínimo de entrenamiento. Y hay límites de 2 horas 20 para nadar, 10 horas para llegar a T2, me parece, y de 10 horas a 17 son 7 horas para completar la maratón, que es andar a 6 kilómetros por hora. Entonces, yo una vez cumplido ese límite, pues no voy a entrar a valorar si es más o menos el meritorio o menos. Sí que creo que con la popularidad del Ironman y con el aumento de muertes, hace 20 años apenas moría gente en el segmento de natación y ahora todos los años ya ha dejado de ser noticia porque ocurre a menudo. Es decir, desafortunadamente no es noticia. Porque hay gente que, esta frase que a mí me horripila, que es, si salgo del agua lo tengo hecho. Y digo, pero hombre, son 4 kilómetros de natación en aguas abiertas. Algo que muy pocos seres humanos en el mundo, en términos porcentuales, son capaces de hacer. Entonces yo sí que pondría un límite en el agua, que fuese que un entrenador de natación certificase que eres capaz de nadar 3 kilómetros seguidos en una piscina. Si no eres capaz de nadar 3 kilómetros seguidos en una piscina del tirón, porque no lo has hecho nunca, ¿cómo vas a pensar en nadar 4 kilómetros y luego subirte a la bici? Porque, bueno, la bici, el cuerpo humano es muy inteligente y si en bici nos duele algo, oye, me paro, saco los pedales, descanso un rato, me tiro 20 minutos en el avituallamiento, sigo y la maratón la hago andando. Bueno, más menos. Pero donde estamos teniendo las muertes, que es lo que a mí me puede preocupar, es en el segmento de natación. Había una explicación fisiológica, pero básicamente venía a ser que gente con una cierta predisposición al fallo cardíaco fallaba y tenían una hidrocución, si este término se puede admitir, por el grado de estrés máximo que supone estar en un medio hostil para el que no estás entrenado. Entonces, ese sería mi límite. Ser capaz de garantizar esos 4 kilómetros de natación. Ese es mi límite y el que yo le pediría a un padre de familia que quiere ver crecer a sus hijos. Son 80 largos en una principio olímpica, ¿no? Más de 80. Sí. 8. Sí, mira, esto, ahora que hablamos de largos, pues 160 en una corta. Claro, yo preparé a unos chicos en Lanzarote 2002 y estaban preocupados porque no pasaban el corte. Ellos se iban a hacer sus X largos, que sumaban 1900 metros, la mitad, y hacían hora 8, hora 9, y decían, no pasamos el corte porque el doble no vamos a poder hacerlo. Y yo decía, hombre, que sí, que yo decía, no, pues nada muy mal, se hacen una hora 9 en 1900. Bueno, un día me fui con ellos, que era la piscina del Jumbo de Pío 12, que ya no se llama Jumbo, Jumbo era el antiguo, fíjate que ha pasado tiempo. Y le digo, pero si estáis haciendo 3.800, no sabían ni siquiera que estaban nadando en una piscina de 50. Y digo, bueno, hay sobrados, estaban haciendo hora 8, hora 7, estaban haciendo 3.800 pensando que hacían 1.900. Fíjate el grado de desconocimiento del deporte al que se asomaban. Y yo me quedé alucinado y dice, pero chicos, que estáis nadando en piscina de 50. Bueno, se dieron una alegría tremenda. Y dice, ya está hecho. Yo tengo un recuerdo aquí a modo de anécdota de hace 5 o 6 años, mi amigo John Berry vino aquí a hacer la maratón de Sevilla, que estaba probando el street, tal y cual. Me dijo, oye, Javi, acompáñame en bici y me das avituallamiento de vez en cuando, tal y cual, lo típico. Claro, había partes de la maratón donde yo no podía acompañarle con la bici porque no era factible, entonces tenía que tirar por otro lado, recortar. Y había momentos en los que yo me metía por la parte trasera de la maratón, gente que iba a hacer 4 horas y media, 5 horas. Cuando veía a la gente que iba corriendo allí,
decías tú, ostras, yo me lo planteaba, lo veía aquello y decía, esto es necesario, o sea, gente que veías con sobrepeso, tobillos para un lado, tobillos para otro, corriendo, andando y te llama la atención dice, ostras, es necesario esto, yo como persona, meterme aquí a hacer esto, yo lo veía un poco absurdo, ¿sabes? Igual estoy equivocado, ¿no? En ese sentido. La pregunta mía, la segunda, iba en ese hilo, que ¿tú crees que en el triatlón, vamos a hablar del triatlón en general, corta, media, larga distancia, podría ser deportes donde más deportistas con alto ego hay o donde más gente hay motivada, o sea, que lo que le motiva es el ego, el estatus? Yo he quedado el 19 en el grupo de edad Máster 5 de entre 59 y 56 años, ¿no? Y te lo ponen como una crónica en Facebook, como diciendo, joder. De 200 páginas en Facebook, que, sí. que algunos ves con un testamento. Yo es la sensación que tengo. También me pasa un poco igual con el triatlón, en los egos estos de los triatletas, como el ciclismo de montaña, no tanto en el de carretera, ¿no? El ciclista de montaña siempre te tiene que decir que he quedado el 17 de Máster 40B en la romería de mi pueblo, ¿sabes? ¿No tienes tú ese concepto o quítame ese concepto mío del triatleta como mucho? Bueno, yo estoy atrapado entre dos mundos, que es, por una parte, entreno pues entreno grupos de edad, también entreno profesionales, pero yo crecí en el triatlón de los 90, que no es el triatlón de los 2020 de ahora, es un triatlón completamente distinto, tanto en perfiles que se asoman a la prueba, como en novatos, como en grupos de edad. Para que los oyentes lo entiendan, los grupos de edad es un invento relativamente moderno, que tiene 20 años, que lo traemos de Estados Unidos. En España teníamos los profesionales y los que no llegábamos a profesionales, aunque lo intentábamos, pero corríamos todos a la vez, no existía. Y luego llegabas a los 40 años y eras veterano 1, a los 50 años eras veterano 2 y a los 60 años eras veterano 3. Esas eran las categorías: junior, absoluto, veterano 1, 2 y 3. Bien, entonces los grupos de edad sí que es verdad que nos han dado la capacidad de tener nuestro propio hándicap. Y respecto al ego, pues siempre digo, pues hay gente que tiene mucho ego, hay gente que tiene mucha autoestima, hay gente que tiene mucho de lo uno, poco de lo otro, y a veces podemos encontrar un problema. Pero bueno, en general, digamos que no veo grandes problemas tanto de ego como de decir, vamos a darle algo más de contenido a nuestra vida una vez que las necesidades básicas las tenemos más o menos resueltas. Es decir, pues que vemos en triatlón. En España, ojo, que sales de España y la cosa cambia bastante. Pues en triatlón podemos ver un poder adquisitivo. La última vez que hice esta clasificación, que es genérica y no tiene por qué nadie verse molesto, es la última vez que hice esta clasificación tuve jaleo. Métete ahí al charco, no pasa nada. Estás en la mitad del barro todo, para adelante. No el perfil medio, sino el perfil moda, que es el moda, para los que no sepan de estadística, es el perfil más representado. Es decir, si yo tengo 100 personas y el perfil más representado se representa 13 veces y el segundo perfil es 12 veces, pues ese 13% es el perfil moda, el más representado. Pues el perfil moda es gente de un poder adquisitivo medio alto, del nivel sociocultural medio alto y con las circunstancias vitales más o menos resueltas. Los niños encarrilados, más de 40 años, una trayectoria profesional más o menos, porque no es un deporte barato. Se puede plantear en términos más baratos, pero no es un deporte barato. Con lo cual, ese perfil moda es un perfil que normalmente tiene éxito en su carrera laboral. Llegó, claro que llegó. Me encanta esa conexión porque la veo la definición perfecta, Jaime. ¿Qué ocurre en triatlón? Que a veces la persona que tiene un perfil laboral de éxito, sabemos que vivimos en un mundo de meritocracia, dice, como yo he conseguido llegar a lo más alto del Santander, del Banco Santander, porque me lo he currado, voy a hacer lo mismo entrenando cada vez más horas y llegar a lo más alto. Y a veces obviamos que has llegado a lo más alto en tu trabajo como químico, o en tu trabajo como informático, o en tu trabajo como asesor financiero,
porque estabas muy dotado para eso. Lo mismo que Javi Gómez Noya o Guruche Frades están muy dotados para lo contrario, para el deporte, y posiblemente metas a Javi Gómez Noya en una oficina a dirigir un banco y quizás esa capacidad de sacrificio no es extrapolable al mundo de las finanzas. Entonces, lo de siempre, pues todos recordaremos cuando estábamos en el colegio. A mí se me daba muy bien la educación física. Yo doblaba a todos mis compañeros en de Cooper. Y en las matemáticas, pues no era esa intuición. De hecho, ahora vamos a las matemáticas con el tema de las métricas que queremos hablar. Pero eso que me he enrollado mucho, perdón. No, ese perfil. está perfecto. No, vamos, estupendo. O sea, tú no te cortes, tranquilo, que estamos disfrutando. No, sí, me corto porque esto fue en el X3M. Lo que está hablando de las inteligencias múltiples, que se llama. Sí, exactamente. Eso es. Exactamente. Entonces, ese perfil de éxito profesional llega a un triatlón y eso que decíamos hace 20 años. Estoy en la primera lista de la clasificación, ¿no? Que entraban 99. Pues eso era una cosa que estaba muy bien. Ahora no entras en el percentil 10, no entras porque es dificilísimo. Pero puedo estar en el percentil 10, o puedo ser agua bronze en Ironman, o puedo ser agua gold. Entonces, la democratización del rendimiento, pues tiene una parte muy buena, esa democratización del rendimiento, que es que cada uno se ve reflejado en eso. Por ejemplo, yo que voy cumpliendo años y ya no puedo correr apenas carreras élite porque me doblan, aunque parezca mentira, hace 20 años yo podía correr carreras élite, ahora mi nivel es parecido, pero es que hay tanta gente y tanta necesidad que no puedo. Pero estar en 45-49 me permite decir, oye, bueno, pues... Ser de los buenecillos ahí, claro. Bien. Puedo tener mi logro. Pero siempre me gusta decir, he ganado 2 mundiales en grupos de edad. Siempre. Siempre me gusta decirlo. Yo viajo a las competiciones internacionales porque mi mujer viaja en élite y cuando volvemos, que a veces vuelvo con un título mundial y ella vuelve con un cuarto, dicen, bueno, pero tu marido mejor. Y dice, pero vamos a ver, chicos, que ya ha quedado cuarta del mundo de duatlón élite y yo he quedado primero del mundo de triatlón cross en Pentington, que solo había canadienses. Y llegó un español y les reventó la prueba. Pero era un campeonato de Canadá prácticamente. Esa era un poco... La nacionalidad canadiense, el campeón nacional de Canadá, directamente. Sí. No, entonces, claro, entonces tiene una cosa buena siempre que sepamos que es nuestro hándicap, que nos han, por lo que dicen en golf, tú para poder competir te pongo un hándicap, para que sepas que te doy 30 y pico golpes de ventaja sobre un profesional, pero que te están sacando 30 y pico golpes de ventaja en un campeonato de estos pro que se llaman, ¿no? Es decir, estás 45-49, que es mi grupo, estás handicapeado. Y esto no existe, pero compites con tus iguales. He llegado a ver un chico que yo entrené, no voy a decir el nombre, tú le conoces, Javi, que me dice, pero Jaime, ¿cuánta gente conoces? Voy a cambiar los ejemplos. ¿Cuánta gente conoces que venda chaquetas de Zara en una oficina y lleva a sus 4 hijos al cole y además juegue al fútbol por las tardes? Y le digo, pero X, es que esa categoría no existe. Eso no, la categoría de eso que le llaman los golden job, ¿no? No, ¿cómo me voy a pegar con un bombero si tiene muchas más horas de entrenar? Y ese bombero no tiene no tiene otra categoría. Y si queremos ser bomberos, ahí están las oposiciones también. Sí, al final, oye, eso está muy bien. Lo voy a decir, yo siempre que me sale un recuerdo en Facebook de una vez que me subí a un podio, ¿vale? Pues siempre lo pongo porque, oye, yo tengo mi podio de quedé segundo una vez en una ultramaratón por equipos de mountain bike, claro, eran 4 equipos, descalificaron a uno, pues, oye, por cojones, y el primero se confundieron, pues, oye, pero yo tengo mi podio en una ultramaratón de mountain bike. Pues eso es Ahí un está. poco, eso es un poco, sí, que el triatlón quizá te permite eso, ¿no? Tienes una medallita en alguna cosa que te da te da cierta importancia. La medalla más emotiva que he visto yo, no mía, fue Lanzarote 2014, en la entrega de premios, y le dieron el premio al triatleta más veterano, tenía 81 años, en el Club La Santa. No, fue el último año que se hizo la ceremonia en el Monumento al Campesino, que era muchísimo más bonito. Y estábamos allí todos, cuando corríamos 600. Oye, 600 personas que nos levantamos, porque estábamos todos, prácticamente todos,
Y no sé si la ovación duró 5 minutos y aquella persona que no era, creo que era inglés, estaba abrumado y le dije a mi mujer, dice, todos debemos tener el derecho a sentirnos un momento el protagonista del mundo. Y esta persona estaba, bueno, nos hicimos una foto, pero decía, no me esperaba 5 minutos de aplausos. Claro, con 81 años había completado Lanzarote. Igual eran 79 años, ¿vale? Si me lo vais a buscar exactamente. Joder, pero fue muy llamativo aquello. Y es de lejísimos, no he visto esas ovaciones ni a Frodeno en la entrega de premios de Hawái, ni a la campeona del mundo en Pontevedra. No, eso fue lo más bonito que he visto yo nunca. Y esa persona, pues, me imagino que se llevó ese recuerdo para el resto de su vida. Es bonito eso. Oye, por ese lado, esa parte. Voy a cambiar de tercio de tema. Ahora todo el hype este que hay con los noruegos, que nada más veo tweets de gente hablando de noruegos. Están midiendo esto, lo otro, lo otro, lo otro. Yo es que al final, cuando llevo tantos años en esto, va viendo como corriente. De pronto, todo lo que vale, lo que hace Giliol, ahora parece que es lo que hacen los noruegos. Claro. ¿Qué opinas de todo eso al final? Yo los he visto trabajar en el CAR de Sierra Nevada, he coincidido varias concentraciones con ellos y te acojona la cantidad de medios que tienen, es cierto. Llegan allí, llevan todos los gadgets posibles, lactato allí empiezan a gastar tiras por lo que valen, o sea, se pueden gastar en un día 40 tiras, es una barbaridad, todos los días. Y dices, ostras, lo llevan todo muy milimetrado, ¿no? Pero, ¿qué opinión a ti te merece? Yo tengo la mía después de verlos trabajar, pero me gustaría saber un poco qué es lo que opina y el revuelo que hay ahora mismo de ostras. Si es por gadgets, yo tendría hace muchísimos años a muchísimos campeones del mundo. Creo que más que los gadgets es tener a Cristian y a Gustav, ¿no? Yo creo que siempre está haciendo el trabajo de muchos años atrás, desde que siempre ponemos mira, vosotros que sois más un podcast de ciclismo, pero bueno, que el triatlón nos toca muy de lado. No, creo que fue el año pasado, 2021, el hype era Eslovenia, ¿no? Sí. Lo hablaba el otro día con un deportista que entreno esloveno, profesional, digo, es acojonante, creo que tienen ahora mismo 10 o no sé, 10, 12 corredores World Tour, ahora mismo, un país de 2 millones de habitantes, y te pones a ver 6 jugadores, creo, en la NBA, o sea, proporcionalmente, o sea, que un país de 2 millones de habitantes tenga 10, 12 corredores World Tour, saltadores de esquí de nivel mundial, que también los tienen, jugadores de baloncesto, de muchos deportes. ¿Te parece? Dice, esta gente hacen algo, no solo en ciclismo, digo en más deportes. Evidentemente harán algo. Un segundo, que me he quedado sin el sonido. Se te oye, ¿Oyes? A nosotros te escuchamos. Sí, soy yo el que no se escucha, que me he parado aquí. Vale. ¿Ahora? Vale, ¿Ahora? Ya estoy. Eso, que se me ha movido todo el chiringuito. Bueno, ¿ya me oís? Y ahora, sí. Como un país de 2 millones de habitantes tiene 10, 12 corredores World Tour, 6 jugadores en la NBA, creo que son, saltadores de esquí a nivel mundial, y tú dices, ostras, algo tienen que hacer bien, no solo en ciclismo, sino en todos los deportes. Es algo cultural. Y de repente hemos dejado de hablar del hype esloveno porque este año no han ganado ninguna gran vuelta, ¿no? Ya no aplica, ¿no? Y yo digo que dentro de 3 o 4 años, o 6 o 7, no estaremos hablando del hype noruego. Bueno, de hecho el hype antes de los noruegos era España, ¿no? Era la triarmada. Mario Mola, bueno, durante 20 años hemos tenido 6 títulos de Javi, 3 de Mario, 9 títulos mundiales, ¿no? Y siempre digo lo mismo. Si fuese el sistema, que, ojo, es cierto que Noruega, que además salió el otro día un artículo en El País muy bueno sobre el sistema noruego, que es no compiten en campeonatos regionales hasta los 11, no compiten en campeonatos nacionales hasta los 13, pero una vez que a los 13 detectan un élite, a muerte con él, con todos los gadgets, que yo soy pro gadgets, que os voy a contar, tengo aquí la mesa detrás con todos los juguetitos del lactato. Pero de repente hemos empezado a hablar de las tiras de lactatos como, claro, yo he dejado de hablar en redes sobre el lactato como si fuese algo súper novedoso. Y dice, pero madre mía, pero si llevamos haciendo test de lactatos toda la vida. Si cuando yo tenía 18 años en la facultad, ya Alejandro Lucía nos enseñó a hacer test de lactatos, que era una cosa, claro, ahora ves redes sociales y todos los entrenadores tienen su
un su medidor aguja, portátil, sí. sus tiras, sus reactivos, porque realmente el protocolo del lactato es un protocolo muy sencillo. Mido, y donde veo un punto de inflexión, observo qué ha pasado, lo cruzo con el dato que me interesa, que es la velocidad, y prescribo intensidades conforme al lactato, ¿no? Pero por algún motivo, de repente hemos empezado a decir que el lactato es algo muy misterioso, cuando quizás sea de las cosas más sencillas, pero caras, como bien dices, Javier, de aplicar, ¿no? Nosotros, Raúl y yo, hemos hecho hace años atrás experimentos, tronadas, Buah, o sea, un dineral. Podríamos haber dineral. comido unos pocos de chuletones y de Dice, vino con las tiras de lactato. tú dices, Hemos hecho, sí, sí. está bien como experiencia práctica, ¿no? Para tú trabajar con deportistas y ver un poco cómo están a nivel metabólico, pero tampoco diría yo que es totalmente necesario. Sobre Que todo, se me entienda. Si lo puedes utilizar y lo utilizas recurrentemente, sí, tienes posibilidad, pero no es totalmente algo que sea necesario para entrenar a alguien. Ahora que tienes sobre todos los todo, recursos, ostras, pues para adelante, tira con ellos, claro. Jaime, sobre todo iba a decir, después del invento de Javi, que de sacar el primer umbral con potencia. Eso ya para nosotros lo corroboramos siempre con lactato, pero después de lo que se inventó Javi, pues ya está bien porque el contacto con el deportista es muy cercano, pero, pero bueno, no es tan necesario ahora en la bici. Ojo, y a mí el lactato me gusta, pero ¿con quién lo hablábamos? Digo, es necesario la semana previa a Kona pararles en el arcén cada 15 minutos para ver que estamos a 1,8 milimoles por debajo de 2, que además yo digo, joder, ahora resulta que 2 es un número mágico, cuando sabemos que el lactato es una cosa sumamente individual, ¿no? Que hay gente que a 2 milimoles está en una zona y hay gente que a 2 milimoles está en otra. Es decir, ojo, no cada vez que me pasa esto me dicen, no, eres antilactato. Y dices, sí, por eso recién salido de la facultad fui de los pocos, de los primeros en comprarme con 20 y pico años, que era una pasta entonces, que afortunadamente ahora es mucho más barato. Soy pro todo lo que se pueda medir y utilizarlo. Pero no es el lactato lo que se está convirtiendo a los noruegos. Sí que creo que ellos tienen una base de datos de tantísima información cruzada que seguro que ellos están teniendo alguna información que no nos están dando, lógicamente, pero tienen el VO2, el Core, el Super Sapiens, el lactato, el Moxi, creo que también lo están usando, me parece. Entonces ellos están usando, más el pulso, por supuesto, más la potencia, más la velocidad corriendo, y tienen ahí 7 inputs que dices, oye, todo eso debe cruzarse de un modo que yendo al Big Data, seguramente ellos están utilizando una información muy interesante. Me hablabas de los grupos de edad. Claro, de repente ves un grupo de edad con el Super Sapiens, el Core y tal, y dices, tienes una información que no vas a poder manejar. Y si la puedes manejar, no vas a poder pagar a tu entrenador el tiempo que quieres que dedique al análisis de esos datos. Así es. Tal cual. Yo creo que más el gadget no es un sustituto del conocimiento, que muchas veces la gente busca el gadget y el aparato intentando suplir una carencia en En conocimiento, conocimiento. y eso tenemos que tener claro que no es. Ojo, e insisto, que me encantan los gadgets, que tengo aquí mis trabajos de hipoxia, que tengo aquí mi medidor de HRV, que me gusta utilizar cámaras con sensor de potencia para ver lo que está ocurriendo y luego ir a verlo. Pero principalmente, lo determinante es el individuo con el que contamos. Entonces he dejado de expresarlo porque a veces me dice entrenadores de prestigio, me dicen, hombre, Jaime, eso es obvio. Dice, sí, es obvio, pero es que el 90% de la gente que está viendo los podcasts no son entrenadores de prestigio, son escuchantes ávidos de fisiología y a veces, si tengo esto, ¿qué tengo? Y dice, bueno, es importante y con esto optimizaremos tus recursos, pero principalmente, yendo al principio de la entrevista, vamos a ver si somos capaces de sacar 10 horas de constancia a la semana y 500 horas al año, perdón. Es ¿vale? que esa es la problemática. La mayoría de la gente lo que quiere es comprar el aparatito, la clave mágica un poco, y las bases del entrenamiento como que lo olvidan. Como que yo ya considero que tengo la base en términos de tanto de cantidad como
como de calidad. Yo creo que el trabajo de todos, lo que nos encontramos cuando trabajamos con clientes nuevos, al final es siempre empezar la casa por la base, nunca mejor dicho en algunas ocasiones, pero sobre todo anda un poco eso, en el tema de que nos encontramos en cierta medida de, tanto dos vías un poco, el tema de la tecnología, gente que es muy detractora de la tecnología, que no tiene conocimiento o no ha probado apenas la tecnología para ello. No sé, se me ocurre, por ejemplo, y nos lo puede contar un poco Javi, lo que pasaba con Street hace unos años, mucha gente metiendo mierda del Street, por ejemplo, y con los años vas viendo que va sacando artículos, van sacando validaciones, que es una herramienta que es válida para el entrenamiento. Entonces, al final, un poco la cuestión anda también que, aparte de la tecnología, se necesita tiempo para trabajar con esa tecnología y sacar información. Y creo que es una cosa que mucha gente no tiene clara. Creo que la Claro, tecnología también, yo he trabajado en biomecánica, he trabajado con electromiografía muchos años. La dejé de utilizar por el tema de que es cara, se estropeaba, reponerla. A día de hoy no lo utilizo, por ejemplo. Pero yo he aprendido mucho con esa tecnología a ver cómo funciona el cuerpo, ¿no? Y cómo te saca unos patrones de trabajo con los deportistas, ¿no? Pero al final es una herramienta más que vamos a tener en ocasiones y que muchas veces nos va a ayudar a contrastar teorías que tengamos o suposiciones, otras veces desecharlas y luego hay cosas que yo he comprado que digo, mira, esto no me sirve, no me aporta. Después de darle La relación coste-beneficio no es de todos rentable. los chismes que tendrá ahí Jaime, habrá cosas que le saque más partido y dirá, hostia, esto es productivo, otra cosa que diga, mira, el coste, tiempo, beneficio no me aporta. Pues nada, pero antes lo pruebas, que es lo importante. claro. Y dice, mira, por ejemplo, yo llevo montando, yo en mi caso particular, como triatleta de grupos de edad, no como entrenador, yo llevo utilizando el sensor de potencia, pues un SRM que nos dejaron en la Facultad de Fisiología, Alejandro Lucía, en la Universidad Europea en 2003, que recuerdo que costaban aquellas bielas, pues eso, bueno, lo mismo que cuestan ahora, que no han bajado. Costaban, Pues pero eran claro, 6.000 euros de entonces pueden dar, ¿no? sí, sí, una cosa de estas. Me acuerdo perfectamente. Las devolví después de un año porque estaban en el laboratorio y no las quería usar nadie, las usé yo. Cuando me las pidió me compré el sensor de cadencia de Polar, este que cogía la oscilación de la cadena. Y ya después el buje de PowerTap. Desde 2005 a 2022, yo prácticamente todos mis entrenamientos, menos algunos de mountain bike al principio que no tenía sensor de potencia, salgo con sensor de potencia. Y me decía un entrenador que ha estado en este podcast, dice, ¿pero lo mides todo? Y dice, no. Perdón, lo mido todo, pero muchísimos días no miro. O sea, yo salgo y lo mismo me da que el sensor de potencia me diga que voy al 38 de IF, estoy dando un paseo, pero lo mido, lo cuantifico, está ahí y ni siquiera me voy a casa a mirar. Y se me da, o sea, por ejemplo, un entrenamiento mío mínimo, para llamarlo entrenamiento, son 170 vatios, por decir algo, ¿no? Pues yo he llegado muchos días a casa con 149 vatios sin ningún tipo de agobio. Estoy dando una vuelta, lo veo ahí, pero no respondo ante ese estímulo. Porque no estás estimulando la zona mitocondrial de base cuando lo multiplicas por el logaritmo. Vamos a ver, que he salido a dar un paseo un quinto día que no está en el plan, que no pasa nada, ¿no? Entonces, pero claro, ahora en estas épocas de Training Peaks, hoy me estaba diciendo un chico, joder, estoy en Dubái, que me he tenido que marchar una semana y me está dando un poco de apuro verlo todo rojo. Rojo, para los que no sepáis de Training Peaks, es cuando no completo el entrenamiento, en vez de ponerse verde, sale rojo. Y si lo completo a medias, amarillo. Es un semáforo muy visual, muy visual. Los Y le entrenadores digo, nos vamos a... ponemos locos, cuando decimos, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha Sí, sí. pasado? ¿Qué has hecho? No sé, pues es un chico que se ha marchado la semana de Reyes a Dubái, se marchó el 30, vuelve el 7, y es una semana que yo le digo, es de compromiso. Y digo, le he puesto unos días en aguas abiertas y los puede hacer, correr por allí y fuera. Bueno, y no lo está cumpliendo porque el niño se ha puesto malo. Y me dice, ¿va a salir todo rojo? Y dice, no me importa. Estamos en la semana de Reyes, compite en el Ironman de Vitoria, pues ya nos permitirá el roadbook corregir eso rojo. Pero claro, ellos ven el rojo y en un mundo de ingenieros, como digo yo, ver 5 rojos a principio de año y dice, bueno, se nos va a ir, Desastre. va a ser imposible poner el cohete en la luna porque los cálculos iniciales han fallado. Y esto, que es una frase que usamos mucho, esto no es ciencia, esto no es rocket science, ¿no? Porque no es rocket science, aunque aunque intentamos que lo sea. Aunque tengamos tantísimos inputs y tengamos VKO5 y tengamos millones de datos, no vamos a poder ser capaces de predecir el rendimiento, por lo menos no con los medios que tenemos en 2022. Entonces yo he entrenado a muchos ingenieros y me dicen, más o menos no, se lo digo yo.
¿cómo vamos a estar de forma para Real Madrid? Y dice, pues mira, con la planificación, la experiencia, lo que te conozco, sabiendo que no tienes hijos y tal, y digo, aproximadamente unos 10 días antes de Victoria yo creo que vamos a tener este punto de forma y para estar moviendo estos vatios. Y dice, y claro, oye, más o menos un ingeniero y se vuelve loco. Dice, ¿cómo que más o menos? ¿No me puedes dar un dato del día X a la hora X y el número exacto de vatios? Y digo, no puedo. Y igual lo tenemos todo súper bien y el día antes tienes una discusión de tráfico y entras tan estresada a la carrera que te sale mal. Te No pones 2 vamos a semanas poder. antes malo o que hay imprevistos Claro. también que no puedes prever. Yo creo que nos sentimos un poco identificados en ese aspecto porque todos nosotros, yo creo que hemos tenido siempre la situación esa de un deportista que se pone malo y entra un poco de joder, con lo bien que estaba, que había pillado un punto de forma y creo que también hay que dar un poco de tranquilidad y decir, oye, que es relativamente normal que a lo largo del año tengamos problemas. Lo que tenemos que aportar son soluciones a esos problemas. Y hablando también un poco de los de problemas, yo quería introducirte, aunque es una pregunta que no hemos comentado anteriormente entre mis compañeros, pero en los últimos meses nos encontramos mucho el debate de la técnica de pedaleo. Sobre todo yo creo que, y al menos en triatlón se sabe, en natación se sabe que la técnica de natación es fundamental, la técnica de carrera es fundamental, pero llega el ciclismo, el sector de la bici, y nadie presta atención a esa variable. ¿Qué opinas tú? ¿Piensas que es igualmente importante la técnica de pedaleo respecto a natación en carrera? ¿Piensas que es un invento? Cuéntanos un poco tu opinión y experiencia y bueno, y aquí también podremos intercambiar opiniones de nuestra experiencia también. A ver, primero no soy un especialista en técnica de pedaleo como lo puede ser Javi. De hecho, yo cuando quiero algún ejercicio de técnica de pedaleo le pongo un WhatsApp y digo, Javi, dame una chuleta, porque sabe más que yo de ese tema. Entonces, no, y además en el mundo del triatlón, que intentamos manejar 3 deportes más la fuerza, más conocimientos de altitud, más conocimientos de nutrición, más conocimientos de psicología, el entrenador de triatlón que quiera llegar a todo no va a llegar, ¿no? Entonces yo, pues en el mundo de la técnica de pedaleo, evidentemente estoy familiarizado con distintas cosas, sobre todo de las que habláis vosotros, que sois gente que sigo en Twitter, el stroke rate, bueno, pues todas estas cosas, pero yo no las domino. Entonces yo creo en ello. Pero ¿qué ocurre? Que al final el patrón de pedaleo, digamos, que es un deporte menos complejo técnicamente que el de natación, evidentemente, porque vas enganchado en un clac y la subida y la bajada de pedaleo es la que es. Y la carrera a pie, pues al ser monopodal, con un apoyo, con un impulso y una fase aérea, yo diría que la natación es más compleja técnicamente, después viene la carrera y después viene el ciclismo. Pero los tres son deportes cíclicos en los que tenemos que ser capaces de encontrar el mejor equilibrio entre frecuencia y longitud de ciclo, ¿no? Entonces, estamos viendo, yo lo veo, lo he comprobado, que hay distintas técnicas de pedaleo que pueden funcionar. Lo que pasa es que hay mucho escepticismo y creo que es una ganancia marginal. A ver si se me explica. Me explico. No quiere decir que sea leve, sino que es esa pequeña ganancia que puede darnos 5 vatios, que es lo que nos va a separar de nuestros rivales. Es decir, entonces sí que creo en el patrón de pedaleo y que cada deportista va a tener una forma distinta de obtenerla. Justo hace un ratito leía a Sebastián Chico en Knowledge is What que las cargas bajas de pedaleo no se habían encontrado un patrón de correlación de mejora en una contrarreloj. Entras a ver los comentarios de la entrada, que es mucho mejor los comentarios que la propia entrada, y te dice uno, pues a mí me funciona. Joder, pues si a ti te funciona, úsalo. ¿Cómo no vas a utilizarlo? O una deportista mía, Sara Pérez, cada vez que sale en el vídeo se le ve haciendo pedaleando con los pies hacia abajo, que teóricamente todos los que nos dedicamos a la biomecánica le subiríamos el pedal, buscaríamos un ángulo distinto del tobillo y le diríamos que metiese más la planta. Cada vez que intentas modificar ese patrón de pedaleo, ella se perjudica a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, lo dejas. ¿Qué ocurre? Que trabajamos en fisiología del ejercicio con muestras de 1000 personas, digamos, la media, a 800 les funciona. Y dice, oye, ¿y si tienes uno de esos 100 a los que le perjudica? Vale, entonces, no sé si me he ido por los cerros de Úbeda, pero sí que creo que el patrón de pedaleo es importante. Es que muchas veces, Jaime, también, esto yo se lo he escuchado a Javi, a John, no hay un paper, no hay un estudio científico que diga que hay que pedalear así.
Tampoco un paper que te diga cómo que tienes le que diga que entrenar, no, tampoco. ¿sabes? Efectivamente. Entonces, es un problema que no haya algo que te diga que el patrón idóneo de pedaleo es este. Sí, Lo que pero sí si se sabe, 6, 7 artículos que te dicen que hacer esto es mal, hacer esto es mal, hacer esto es claro, mal, que tú ya con esos 4, 5 que te dicen eso, pues tú ya concluyes qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer, ¿sabes? yo sigo pensando que lo del pedaleo, muchas veces el coste-beneficio es alto y como dices tú, a ver, a un profesional mejorarle 5 vatios, que deje de perder 5 vatios, un tío de 350, 360 de FTP, pues son muchos vatios. A un globero o a alguien que va a hacer, no sé, 12 horas en el sector de bici, 6 horas o 6 o 7 o 7 y media, pues le da igual. Si el esfuerzo mental que supone trabajar el pedaleo, pues si no le duele, pues no lo va a trabajar. Creo. Fíjate si estoy convencido, mis bicis tienen sensor de potencia que no sirve para ver esos patrones, van con el RAM, pero a raíz de leeros a vosotros compré los pedales Garmin para ver el dibujito de las líneas azules y las rojas y digo, voy a dejar de publicarlas porque cada vez que publico algo me dicen que pedaleo con el culo. y digo, pero ¿cómo consigo tener líneas azules en la fase ascendente? No, tal. Y digo, ojo, yo lo he trabajado conmigo y casi le saco 2 puntos más azules y a mí me cuesta, o sea, yo por ejemplo, no sé si es que llevo muchísimos años, a mí mejorar mi patrón de pedaleo me cuesta muchísimo. Y mejora, y mejora. Y he llegado a salir con el Garmin, el Wahoo en el manillar, las bielas SRAM que no me dan el patrón y los pedales Garmin, que curiosamente me miden igual. Y voy a ir viendo, y además he metido las métricas y voy consiguiendo hacer todos los factores de pedaleo De un poquito Fertines y mejor. de Smoothness. Pero voy a decir que quizás sea de las cosas, o sea, es decir, si es un patrón, es una cosa que al deportista recreacional le puede generar demasiado estrés. Al Demasiado final, estrés como cualquier aprendizaje técnico de lo que sea, tiene mucha repetición. Yo lo digo muchas veces. Y prestad atención. Y el problema es que muchas veces salimos a pedalear y como es tan automático, como que no prestamos Vamos en atención. pedaleo automático, eso es. Por ejemplo, deportes como el tenis, ¿no? Que quieres aprender técnicamente bien, ¿cómo lo hacen? Te ponen ahí un cubo de bolas, repites 1000 veces. A hostias. La natación al principio, cuando estás aprendiendo, ¿cuántos gestos repetidos se hacen para aprender? O para lanzar a canasta baloncesto, pues mucho. Al final es lo que decía Raúl, el coste de poner el foco, pues es Y el lo que que... pasa es que es muy humano, bueno, pues lo sabemos, lo hablábamos al principio, creo que lo hablábamos fuera de off the record, es muy humano denostar aquello que nos es difícil aprender. ¿Bien? Entonces, Totalmente. la religión. Y yo, que he sido de los, ¿cómo se dice? Cuando eres de los más tecnológicos al principio. Yo era de los más tecnológicos en 2005 y ahora me he quedado en el vagón de cola. Pero vamos, me habéis pasado todos por la derecha saludando, ¿no? Ahora me encuentro en ese punto intermedio que ya no soy ni de los dinosaurios de sensaciones, pero la gente que sabe de tecnología sabe muchísimo más que yo. Estamos ya con el Alfa 1 del HRV, con la inteligencia artificial, no sé si os habéis asomado un poco, me imagino que sí, a Endurance, ¿no? Y digo, yo lo reconozco, la inteligencia artificial, el código del que habla Alan Cousens o Abel de la Mata, el Alfa 1 de Luis Magallego, lo reconozco, me supera, porque son datos difíciles de aprender y digo, pero voy a renunciar a aprender algo porque me es difícil cuando yo le decía a la gente, no renuncies a los vatios en 2009, que es algo nuevo. Bueno, no, os acordaréis, en 2009 tanto vatio para un trialeta que tiene el umbral a 4 vatios kilo. Tu pedalea, déjate tonterías y dices, bueno, pues hoy en día todo el mundo tiene vatios. También es verdad que los sensores de potencia valían 1.600 euros y ya le valen 400. Pues no quiero dejar de asomarme a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, a Snapchat, a Endurance, a Share, a todas estas cosas, solo porque me sea difícil.
pero reconozco que me es difícil y a la vez intento mantener un poquito también la simplicidad del gesto, de decir, oye, vamos a intentar que ese deportista mida pues potencia y RPE en ciclismo, y solo con esos dos parámetros la mayoría de los ciclistas van a tener el 90% de su capacidad, de su control de la carga muy, bueno, y el pulso, la frecuencia cardíaca cruzándola con los vatios, solo con esos parámetros van a tener muchísimo avanzado. Y mientras tanto, pues hay gente que dice, no, yo le pongo la mano en el pecho a mi deportista y ya sé cómo está. Y dice, hombre, pues eso tampoco es. Pero nos avanzamos hacia una tecnología muy alta, hacia una predicción del rendimiento de inteligencia artificial que yo dudo que se vaya a lograr en ciclismo, perdón, en triatlón. Creo que fue en 2003 José Gutiérrez, entrenador del TECA, entrenador de fútbol de Cantabria, nos dijo en una charla, algún día la predicción del rendimiento será posible en base a parámetros multifactoriales. Y todos dijimos, es imposible. Habría estado más cerca, ¿eh? Yo creo que va a llegar a ese punto. Lo que pasa es que ahora mismo estamos todavía... limitados por la tecnología y el conocimiento actual. Yo creo que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y creo que va a llegar a un punto, el factor psicológico que no es que se puede medir. Hay que entender un poco que, a ver, que las inteligencias artificiales no es que te vayan a suplir el trabajo, van a cambiar la manera de entender el trabajo. Eso es. Ahí es donde va a estar la historia. Y quien no sepa adaptarse a eso va a perder su trabajo. Sí que creo que la inteligencia artificial va a quitarnos la parte más monótona del trabajo entrenador, que es, oye, vamos a echarle 10 horas a la semana a esos 5 o 6 deportistas a rellenar el Training Peaks, ¿no? Que esa es la parte, a hacer los workouts. Pues esa es una parte que es, pues a mí personalmente me parece la parte menos atractiva del entrenamiento, ¿no? Estar delante del ordenador 6 horas el sábado, 6 horas el domingo, 6 horas el viernes. Esa parte es un rollo. Lo bonito es verles, lo bonito es coger el coche y ir detrás de ellos mientras van a 400 y pico vatios. Eso es lo más entretenido. Sí que creo que la inteligencia artificial nos irá a eso. ¿Y hacia dónde vamos a ir nosotros? A la parte humana que quizás ahora, con tanta facilidad para el online, podamos estar perdiendo. Es decir, yo le cargo los entrenamientos en Training Peaks y a veces olvido la importancia de un audio de WhatsApp, porque hemos perdido mucha comunicación. Y los propios deportistas hoy en día tampoco quieren hablar contigo. Les llamas y no te lo cogen y te mandan un audio y dice, cuando hace 20 años tú estabas deseando que tu entrenador te llamase. Pues esa parte de, no te preocupes, Paco, porque hoy no hayas llegado a los 320 vatios, que te has quedado a 308 sufriendo, porque esto es normal en estos momentos y ahora te lo voy a volver a ajustar. La parte humana va a ser la que va a distinguirnos y nosotros nos basaremos en la parte artificial para la parte rutinaria. Muy de acuerdo. Pues tenemos unas preguntas también de Barranco. Lo que nos ha preguntado sobre todo David es, bueno, ¿por qué elegiste el triatlón? ¿Por qué el triatlón y no el ciclismo u otro deporte? Bueno, realmente elegí el triatlón porque yo era muy malo placando en rugby y chupaba mucho banquillo. O sea, porque decían, sí, bueno, a Jaime le das un balón y te quiebra a 14 jugadores, y de hecho era muy bueno jugando en Seven, porque no había que placar menos y metía muchos ensayos. Pero me dabas un balón que yo jugaba en el ala y por ahí entraban todos. Venía un tío más grande que yo, pasa, que me vas a... Entonces yo soy un jugador de rugby frustrado. Entonces el triatlón apareció por allí. Tenía yo 16 años, había hecho atletismo también y no me preguntes por qué, pues de una cosa llegamos a la otra. Esto fue el Duatlón de la Castellana de 1990, salió un artículo en el periódico, me planté en la Federación Federal de Triatlón y dice, oye, hay carrera para niños, me acuerdo perfectamente. Me dice, no, te puedes federar, esto era un miércoles, te puedes federar y corres la de adultos. Y digo, bueno, eran 7:30, 3:30. Que yo no estaba preparado, vamos, ni loco para hacer esas distancias. Bueno, pues ahí que me fui con mis 10.000 pesetas de licencia, mis 1.500 de inscripción, un casco que me tuve que comprar y pues no sé, es un deporte. Yo era tan malo cuando empecé que poco a poco iba mejorando y cada vez un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y entonces hay una curva de aprendizaje tan rápida cuando eres malo que dices, oye, pues esto mola, de quedar en el tirón de Avilés iba último con el coche escoba detrás. Me acuerdo perfectamente. Y de repente un día dices, pues ya no nado a 3 en 100, que como nadaba desde el principio. Y no sé si el otro día lo pensaba y digo, sigo aquí porque ya me da, ¿qué hago? Después de
2/3 de mi vida dedicado a esto. Cambio. Y dice, bueno, no sé, me gusta mucho. Entonces, ¿por qué el triatlón? Pues, ¿y por qué no el ciclismo? Es que no tengo que escoger. Sigo compitiendo en el ciclismo. Tengo la federación estoy federado por la Federación Extremeña de Triatlón y de ciclismo. Corro alguna carrera de maratón por aquí. Y me lo paso muy bien. Entonces, es simplemente, pues, no Lo que sé, te es gusta y ya que está, ¿eh? me gusta y ya está. Y yo creo que el triatlón tiene esa cosa que es todos los días cambio. Ayer nado, hoy corro, mañana monto en bici. Y el corredor ¿hoy qué haces? Yo hoy corro. Y mañana yo corro. Y pasado corro. Y el ciclista, ¿hoy qué haces? Yo pedaleo. Y mañana pedaleo. Y pasado pedaleo. ¿No? Mm. Y ya que voy a contaros de la natación. ¿Y hoy qué haces? Línea azul, corchera, línea azul, corchera. ¿No? Pues el triatlón no es monótono. El triatlón es más, para mí, no digo que los ciclistas tengan que pasarse al triatlón, digo que a mí me da ese punto de ya estoy hasta las narices y hoy hago otra cosa. De hecho, hoy os he adelantado la charla esta porque me ha pedido un deportista de Cáceres que le haga de liebre unos 300, que a mí no me tocan, pero bueno, pues venga, pues voy y le hago unos 300. Y otra pregunta de Barranco, ya para... No. Entre biomecánico y entrenador, ¿qué te gusta más hacer, Jaime? Aunque ya, como has respondido el triatlón, supongo que cada día una cosa. Yo principalmente yo soy triatleta, ¿vale? Como siempre digo que tuve la mala suerte de ser malo y de darme cuenta a los 19 años de que yo no iba a ser profesional de esto, pues había que estudiar, entonces había que formarse. Y la biomecánica me encanta, la verdad, sobre todo en las bicis de contrarreloj. La verdad es que me gusta mucho. Apenas hago mountain bikes, no por nada, sino porque quizás la propia filosofía de trabajo te ha hecho que más triatletas vayan a ti, claro. Vayan a mí y menos bikers, pero la verdad es que una mountain bike, pues realmente la biomecánica de la mountain bike es más fácil, lleva menos tiempo que una cabra, ¿no, Javier? Lleva muchísimo menos tiempo. Los tornillos no están con todos los cables por medio metido escondidos. Joder, sí. Y depende del cuadro y cada cuadro con sus especificaciones. Y la verdad es que una cabra que no me baja de 2 horas, sí, con suerte, ¿no? A veces me voy a las 3, me lo paso muy bien con las cabras, es una cosa que me gusta mucho. Pero a mí lo que me gusta de verdad es estar en las competiciones. O como deportista o como entrenador. Me encanta, como digo yo, fitear cabras, es una cosa que me gusta mucho y sobre todo creo que es un trabajo muy agradable porque quizás es de los sitios donde más mejora puedes observar y además se puede cuantificar con distintos medios, con Notio, con Retool, con producción de potencia, y se ve enseguida cuando una persona es más rápida en la cabra. Es un trabajo muy bonito. Ahora lo tengo en un pequeño impasse porque me he mudado a Cáceres y, bueno, pues el que quiera hacer biomecánicas tendrá que venir a Cáceres, pero en Madrid se hacen más, evidentemente. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, soy más entrenador que biomecánico. Vale. Esa era la pregunta de David. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más, compañero, o dejamos ya a Jaime que pueda ya despedirse tranquilamente. Hacer de liebre. Sí, es lo que yo he dicho siempre, que si antes de la charla con vosotros estaba leyendo cosas y ahora voy a correr yo con una deportista que corre fuerte. Posiblemente no termine el entrenamiento y al final me termine esto. Si pierdes el campo, si pierdes el trabajo de campo, ya puedes querer medirlo todo lo que quieras, que tienes que estar viéndolo y tienes que entender lo que es que un deportista haga 200 pulsaciones y que empiece a bloquear técnicamente y que digas, bueno, es el momento de decir, este entrenamiento iba a llegar hasta aquí, pero lo vamos a parar aquí. Esos cambios que digo yo de última hora, ayer veía un vídeo de Wayne Jorgensen, que su entrenador le mandó un bloque de 4.000 metros y se pone a leerlo y dice, anda, si pone 3.000. Y le dice el entrenador que lo pusiese no quiere decir necesariamente que lo fuésemos a hacer. Y eso, ¿por qué lo cambió el entrenador? No tengo ni idea, pero igual la vio dubitativa un rato antes de empezar, era un salto de 25% de carga, lo expresó verbalmente y el entrenador en el vestuario dijo, nah, tenía aquí apuntado un 4.000, pero se lo voy a bajar a 3.000 mientras calienta. Esa es la parte que... ¿Y por qué? Porque lo has sentido así, al verle la cara al deportista. Sí. Yo creo que eso es lo que nos gustaría a todos, ¿no? Entrenas a unos cuantos y vas todo el día con ellos. Eso sería... Sí, midiendo el lactato, además. Midiendo el lactato cada ¿no? serie de 30 minutos. ¡Ping!
Sí. No, y ojalá, porque al final pinchar mola. O sea, que claro, dice, venga, ven para acá. Este lóbulo ya no sale, venga, vamos a otro, dame el dedo. Y al final ya está. Os veo haciendo enfermería, ¿eh? Y diciendo, jope, es que ya no tengo dedos. Y dice, bueno. Y fíjate, que el otro, no sé con quién debatía el otro día sobre todavía en 2022 sobre si podemos extraer una muestra de sangre capilar un licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Todavía estamos con ese debate en 2022. Madre mía. Digo, bueno, pues vale. Sí se puede, sí. Sí, se puede. Pero esto lo decía, no voy a decir la facultad, un profesor de fisiología de una facultad de INEF. Del norte. En España. Del norte. Sí, de Noruega, ¿no? Muy al norte. A ver, nos etiquetaron un poco entrenadores y yo decía, bueno, no lo sé si sí o no, yo lo hago habitualmente y... No, pero todavía hay médicos que quieren decirnos que es complicadísimo, pues eso. Entonces, bueno, pues claro que mola el lactato, mola muchísimo, pero no es hiper necesario en el altísimo rendimiento y de hecho yo llevo sin pinchar a mis deportistas con el lactato muchísimos años. Pues maravilloso reflexión. Todo. Con esto, si queréis, ya podemos dar por cerrado el podcast, Jaime. Una hora clavada, ¿eh? Hemos estado precisos. Totalmente. Jaime, muchísimas gracias por haber asistido al podcast. Ya sabes que estarás invitado en el futuro cuando quieras que hablamos de otros detalles y debates. Como sabéis, muchas gracias a todas las personas que nos estén escuchando. Os queremos desear también desde aquí una feliz entrada de año 2023. Que tengáis un muy buen inicio de año, que tengáis motivación para entrenar, para hacer bici, ciclismo, natación, triatlón, carrera, lo que queráis. Y nada, por nuestra parte recordaros que nos están en el grupo de Facebook Podcast El Avituallamiento, nos tenéis también en el canal de Telegram Podcast El Avituallamiento y también nuestro correo de consulta donde nos podréis enviar vuestras dudas y sugerencias podcastelavituallamiento@gmail.com. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos.